Hoy nos zambullimos en la natación de competición, pero no en la brazada o la patada, sino en ese instante explosivo supercrítico, la salida. Ajá. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante que mira con lupa cómo se coordinan los nadadores de élite comparados con los de nivel subélite, justo en esos primeros segundos. Que son decisivos. Efectivamente, estamos hablando de una investigación publicada en el Journal of Sports Science and Medicine, es de 2025, volumen 24. ¿Y el título? El artículo se titula Coordination Patterns of the Swimming Start, a Comparative Study Between Elite and Sub-Elite Swimmers. Los autores son Yu Lin, Shudong Lee, Luqi Yang, Jiani Zhou, Julian S. Baker y Yaodong Gu. Vale. El objetivo hoy es desgranar este estudio. Queremos entender qué diferencias sutiles en la biomecánica, o sea, específicamente en cómo se mueven el tronco y el muslo juntos, qué distingue a los nadadores más rápidos en la salida. Eso es. Entender por qué esos pequeños detalles de coordinación importan tanto, al final, para el rendimiento. Y es que importan y mucho. Como punto de partida, a ver, pensemos que la salida puede representar una parte enorme del tiempo total de una carrera corta. Hasta un 26% dicen algunos análisis. Un cuarto de la carrera, casi. Exacto. Y la velocidad punta que se alcanza justo al salir del pollete, puede ser más del doble de la velocidad máxima que se consigue nadando. ¡Wow! Optimizarla es, por tanto, absolutamente fundamental. No hay duda. Vale, para analizar algo tan rápido y complejo no basta con un cronómetro, me imagino. Los investigadores usaron una técnica llamada mapeo del ángulo de acoplamiento, o CAM. Suena técnico. ¿Puedes explicarnos de forma sencilla en qué consiste esto del CAM? Claro. A ver, imagina que queremos entender la danza, digamos, entre dos partes del cuerpo. En este caso, el tronco y el muslo. El CAM es como una herramienta que nos deja ver, instante a instante, cómo bailan juntos. Ajá. Nos dice si se están moviendo en la misma dirección rotacional, lo que llamaríamos en fase, como si se plegaran o desplegaran a la vez. O si van en direcciones opuestas, antifase. Uno rota para un lado, el otro para el contrario. Entendido. Si giran igual o diferente, ¿vale? Exacto. Pero va un poquito más allá. También nos indica cuál de los dos segmentos está llevando la voz cantante, por así decirlo, en ese momento. Cuál domina el movimiento. Ah, vale. Si es el tronco, que es el segmento más cercano al centro del cuerpo, o el muslo, el más alejado. Y lo interesante es que visualiza todo esto con códigos de color, en gráficos. Y eso permite comparar patrones entre nadadores o grupos de forma muy clara. Suena potente, sí, para captar esos detalles finos. ¿Y cómo lo aplicaron en el estudio? Pues mira, reclutaron a 20 nadadores masculinos. Los dividieron en dos grupos, 10 considerados de élite, o sea, nivel nacional o internacional, y 10 de nivel subélite, más bien nivel regional. Vale. Les pidieron que hicieran sus salidas más rápidas, y grabaron las 3 mejores de cada uno. Usaron un sistema avanzado de cámaras, de alta velocidad claro, colocadas tanto fuera como dentro del agua, para no perderse nada del movimiento. Una configuración bastante completa, sí. Supongo que no analizaron la salida como un todo, sino por partes, ¿verdad? Para poder comparar mejor. Así es, así es. Para poder comparar bien, dividieron la acción de la salida en 4 fases clave. Se basaron en estudios previos, claro. Primero, la fase en el pollete. Ok. Que va desde la señal de salida hasta que el pie delantero abandona el pollete. Segundo, la fase de vuelo. En el aire. Eso es, desde que ese pie deja el pollete hasta que las manos entran en contacto con el agua. Tercero, la fase de entrada. Desde que las manos tocan el agua hasta que todo el cuerpo está completamente sumergido. Vale. Y cuarto, la fase de transición, que abarca desde que los pies entran del todo en el agua hasta justo el instante antes de que el nadador inicie la primera patada subacuática, normalmente de delfín, claro. Perfecto. Tenemos el método y las fases clarísimas. Ahora, vayamos a los resultados. Aquí es donde seguro que encontramos las diferencias clave. ¿Fueron los élites simplemente más rápidos en general en estas fases iniciales? Pues aquí viene la primera sorpresa del estudio. Y es bastante contraintuitiva, la verdad. A ver. Si sumas el tiempo total que tardaron en completar estas 4 fases, pollete, vuelo, entrada y transición, no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. ¿Cómo? Sí, los élite tardaron de media unos 1.80 segundos y los subélite 1.77 segundos. O sea, prácticamente igual. Espera.
El tiempo total de la salida técnica, digamos, fue similar. Pero entonces, ¿dónde está la ventaja de los élite? Uno esperaría que fueran claramente más rápidos ahí. Exacto, eso choca de entrada. Pero la clave no está en el tiempo total de esas fases iniciales sumadas, está en cómo se distribuye ese tiempo y sobre todo en el resultado final de esa salida. Ah, El estudio sí encontró diferencias muy significativas dentro de las fases. Los élite fueron muchísimo más rápidos en la fase del pollete. ajá. Tardaron 0.54 segundos de media, comparado con los 0.66 segundos de los subélite. Eso es más de una décima de segundo de ventaja solo en el pollete. Una décima en el pollete es una barbaridad a esos niveles. Ahí ya se empieza a marcar la diferencia, claro. Sin duda alguna. Pero, curiosamente, los élite fueron significativamente más lentos en la fase de transición subacuática. La última. Sí, la que va desde que entran los pies hasta que empiezan a patear. Tardaron 0.62 segundos frente a los 0.46 segundos de los subélite. Más lentos bajo el agua justo después de entrar. Eso sí que es inesperado. ¿Significa que los subélites se pueden apatear antes? ¿O hay otra explicación? Podría parecer eso, pero aquí viene el dato que lo cambia todo. A pesar de esa fase de transición más larga, Sí. los nadadores de élite llegaron significativamente antes a la marca de los 5 metros. Ah, Tardaron 1,35 segundos en alcanzar los 5 metros desde la señal, mientras que los subélites necesitaron 1,63 segundos. Casi 3 décimas de diferencia a los 5 metros. ahí está. Ahora sí. Entonces, la clave no es cuánto tardas en esas fases aisladas, sino cómo se traducen en velocidad efectiva para cubrir los primeros metros. Exacto. Ser más lento en la transición no les penaliza, de hecho llegan antes a los 5 metros. Esto sugiere que lo que hacen en esa fase de transición más larga es, de alguna manera, más eficiente, quizás. Precisamente. Sugiere que quizás están optimizando la posición hidrodinámica, preparando mejor la conexión con la patada subacuática, aunque les lleve unas centésimas más. Vale. Y aquí es donde entra en juego la coordinación que midieron con el CAM. Las diferencias en los tiempos de fase y en el tiempo a los 5 metros se explican por cómo coordinan el tronco y el muslo. Vale. Conéctanos esos tiempos con los patrones de coordinación. ¿Qué vieron con el CAM? Fase a fase. Vamos fase a fase, centrándonos en lo más relevante, ¿vale? Sí. Fase en el pollete. Aquí la diferencia fue clarísima. Los élite mostraron una coordinación que favorecía un impulso muy potente y muy horizontal desde el principio. Más directo. Eso es. Utilizaron más la fuerza de las piernas, hablamos de una dominancia del muslo casi total al empujar, cerca del 99%, y coordinaron tronco y muslo para rotar juntos hacia abajo, un patrón en fase que llaman alt-sub, al soltar las manos. ¿Y eso qué implica? Pues es algo típico de las salidas track start modernas, las que buscan salir lo más raso y rápido posible. Vale. Los subélites, en cambio, tardaron más. Mostraron más dependencia inicial del tronco para empezar el empuje, y su patrón al soltar las manos sugería una salida algo más vertical. Usaban un patrón en fase plus, con ambos segmentos rotando hacia arriba. Entiendo. Es como si los élite fueran un muelle comprimido que se libera de forma óptima hacia adelante, ¿sabes? Mientras que los subélite tuvieran una salida un poco menos directa. Entiendo. Los élite exprimen la potencia de las piernas para salir disparados horizontalmente desde el pollete. ¿Y en el aire? La fase de vuelo. Fase de vuelo. Bueno, en el aire, ambos grupos buscan extender el cuerpo, lógicamente. Los patrones fueron más similares aquí, dominados por las piernas que guían la extensión. Sin embargo, los élite parecían completar esta extensión un poquito antes. Y eso es importante. Sí, porque les da más tiempo para preparar y ajustar la posición ideal de entrada al agua. Preparar la entrada, ahí es donde vimos que los élite eran más lentos en la transición posterior. Así que esta fase debe ser crucial. ¿Qué pasa al entrar al agua? Fase de entrada. Exacto. Aquí se vio una diferencia fundamental. Mientras que en el pollete dominaban las piernas, en la entrada al agua los élite mostraron una mayor dominancia del tronco. Ah, ¿cambian el chip? Sí, sobre todo alrededor del momento en que la cadera entra al agua. Usaron un patrón donde el tronco parece controlar activamente la rotación del cuerpo. Un patrón antifase plus menos dominado por el tronco. ¿Y qué sugiere eso? Pues que están usando su core, su tronco, como un timón, digamos, para controlar el ángulo de entrada y transformar esa velocidad vertical que traían del salto en velocidad horizontal de manera mucho más eficiente. Como si usaran el trunco para penetrar el agua de forma más limpia y dirigirse mejor hacia adelante. ¿Algo así? Esa es una buena analogía, sí.
En cambio, los subélite mantuvieron una mayor dominancia del muslo durante más tiempo en esta fase. Ajá. Esto, combinado con una posible trayectoria de vuelo algo más arqueada, pues podría llevarles a adoptar esa forma de banana al entrar, que sabemos que genera mucha más resistencia hidrodinámica. Claro, la forma de banana es malísima para la velocidad. Exacto. Podrían estar entrando más profundos o con peor ángulo, lo que les frena. Vale, eso explicaría por qué, aunque quizás entren antes, según el crono de esa fase específica, luego les cuesta más acelerar o mantener la velocidad. Y en la transición final, justo antes de patear, Fase de transición. Bajo el agua, el objetivo es alinear el cuerpo perfectamente, minimizar la resistencia antes de empezar a propulsar. Ambos grupos lo intentan, claro, pero de nuevo hay matices. ¿cuáles? Los élite mostraron inicialmente menor dominancia del muslo, quizás indicando menos movimientos innecesarios de las piernas que podrían frenarles, y al iniciar la patada de delfín, los élite usaron un patrón claramente dominado por el muslo, pura potencia de pierna. Vale. Los subélite, en cambio, iniciaron esa patada con un patrón dominado por el tronco, lo que, según los autores, podría generar una tendencia a subir hacia la superficie demasiado pronto o de forma menos eficiente, creando más resistencia de nuevo. Fascinante. Resumiendo mucho, a ver si lo he pillado. Los élite usan la potencia explosiva de las piernas en el pollete para salir rápido y horizontal. Eso es. Luego en el aire se preparan antes. Y la clave parece estar en la entrada y transición. Usan más el control del tronco para una entrada limpia y eficiente que conserve la velocidad horizontal, aunque esa fase de transición pasiva sea un poco más larga. Perfecto. Y los subélite, aunque no necesariamente más lentos en el tiempo total de esas fases, parecen tener una secuencia menos optimizada. Una salida quizás más vertical, una entrada que puede generar más resistencia y una conexión con la patada subacuática potencialmente menos eficaz. Has captado perfectamente la esencia de las diferencias en coordinación que encontró el estudio. No es solo fuerza bruta, es la secuencia y el control neuromuscular preciso en cada instante. Y mencionaste algo sobre la variabilidad. Normalmente pensamos que en el deporte de élite la consistencia es clave, ¿no? Hacer siempre el movimiento perfecto. Pero el estudio mide algo llamado variabilidad del ángulo de acoplamiento, CAV. ¿Qué nos dice esto? ¿Son menos consistentes los élite? Este es otro punto muy interesante. Tradicionalmente en biomecánica, una alta variabilidad en un movimiento repetido se asociaba a error o falta de control. Era como, no lo hace siempre igual, algo falla. Claro. Pero desde la perspectiva de los sistemas dinámicos, que es una visión más moderna, la variabilidad no siempre es mala. Puede reflejar la capacidad de un sistema, como el cuerpo humano, para adaptarse a pequeñas perturbaciones o para explorar diferentes soluciones a un mismo problema motor. O sea que no ser un robot perfecto y hacer siempre exactamente lo mismo podría ser bueno en realidad. ¿Es eso lo que vieron? Exactamente. Encontraron que los nadadores de élite, aunque tenían patrones generales consistentes como hemos descrito, también mostraban mayor variabilidad, CVAV, en ciertos momentos específicos. ¿Cómo cuáles? Pues, justo antes de despegar el pie del pollete, por ejemplo, o durante la primera parte del vuelo. También observaron que la variabilidad era mayor cuando el patrón de coordinación estaba dominado por el tronco, en comparación a cuando dominaba el muslo. Pero eso es contraintuitivo. Si son élite, ¿por qué son más variables? ¿No aumenta eso el riesgo de cometer errores? Parece raro. Es una excelente pregunta. Los autores sugieren que esta mayor variabilidad en los élite no debe interpretarse como error, sino como una señal de una mayor capacidad de adaptación. Ah, vale. Adaptación. Podría reflejar el uso de estrategias de coordinación más sutiles e individualizadas. No todos los nadadores de élite hacen la salida exactamente igual. Piensa en estilos como el Volkov Start, donde algunos balancean los brazos hacia atrás. Cierto, hay variaciones. Estas variaciones técnicas personales, que buscan optimizar la salida según las fortalezas de cada uno o las condiciones del momento, se manifestarían como una mayor variabilidad en estas métricas de coordinación. Entiendo. Entonces, la variabilidad aquí no es ruido, sino una firma de la maestría adaptativa. Los mejores no solo tienen un plan perfecto, sino que también tienen la habilidad de ajustar sutilmente ese plan sobre la marcha para mantener la eficacia. No hay una única talla única para la salida perfecta. Precisamente. Y esto nos lleva directamente a las implicaciones prácticas de todo esto. Claro, ¿qué hacemos con esta información? El estudio recalca que medir solo los tiempos de las fases, pues no da la imagen completa. Es crucial analizar cómo se coordinan los segmentos corporales para lograr esos tiempos.
Vimos que la dominancia del muslo es clave para la potencia en el póllete, pero la gestión inteligente de la dominancia del tronco, sobre todo en la entrada y la transición, parece ser un factor diferenciador importante. Esto sugiere que los entrenadores deberían mirar más allá del cronómetro, ¿no? Quizás usar análisis de vídeo más detallados o incluso tecnologías de feedback biomecánico para ayudar a cada nadador a optimizar su propia coreografía de salida. Sin duda. El objetivo sería encontrar ese punto dulce personal entre minimizar la resistencia al entrar al agua y conectar rápidamente con una propulsión subacuática potente. Individualizarlo. Exacto. Optimizar esa secuencia individual. Ahora bien, es importante mencionar que los propios autores reconocen algunas limitaciones en su estudio, como es normal. Siempre las hay. ¿Cuáles son aquí? Primero, la muestra solo incluyó nadadores masculinos. Sabemos que puede haber diferencias biomecánicas entre hombres y mujeres en natación, así que estos resultados no se pueden generalizar directamente a las nadadoras sin más investigación. Un punto importante, ¿sí? ¿Alguna otra limitación a tener en cuenta? Sí, dos más principalmente. Se centraron solo en la coordinación tronco-muslo. Aunque es una relación crucial, la coordinación con otros segmentos como los brazos, en el vuelo, o las pantorrillas, en la patada, también influye mucho. Claro, es todo el cuerpo. Futuros estudios podrían incluir más segmentos para una visión más completa. Y por último, aunque los nadadores élite eran de alto nivel nacional e internacional, la muestra no incluía a la superélite mundial, digamos medallistas olímpicos o campeones del mundo. Ah, el top. Sería fascinante ver si estos deportistas top muestran patrones aún más refinados o diferentes. Quizás ahí la variabilidad es aún mayor o menor, quién sabe. Buenas puntualizaciones. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de este análisis, el mensaje clave para quien nos escucha, ¿cuál sería? Yo diría que la magia de una salida de natación de clase mundial no reside solo en la fuerza bruta del salto, sino en una coreografía biomecánica increíblemente precisa y dinámica entre el tronco y las piernas. Una coreografía, me gusta. Y que las diferencias entre los muy buenos, los élite, y los buenos, los subélite, están en los matices. ¿Qué parte del cuerpo lidera el movimiento y en qué instante exacto? Especialmente en esa transición crítica del aire al agua. Y que mirar solo el tiempo total de las fases iniciales puede ser un espejismo. Lo verdaderamente crucial es la eficiencia biomecánica en cada paso del pollete al aire, del aire al agua y del agua a la primera patada, gestionando la resistencia. Totalmente. Parece que ese uso más inteligente del tronco por parte de los élite para controlar la entrada es un factor diferenciador clave. Exacto. Y no olvidar la idea de que la variabilidad no es necesariamente mala. En atletas expertos puede ser un signo de una mayor capacidad para adaptarse y aplicar soluciones personalizadas. Sin duda, este estudio pone de relieve la importancia de un enfoque individualizado en el entrenamiento de la salida. No existe una fórmula única que sirva para todos si se busca exprimir hasta la última centésima. Totalmente. Y bueno, para aquellos oyentes con un interés más profundo en la biomecánica, que quieran ver los detalles técnicos de cómo se calcula el ángulo de acoplamiento, el famoso SEA, y su variabilidad del KVA, Sí. o visualizar los gráficos de mapeo CAM con sus códigos de color para cada fase y grupo, pues les recomendamos encarecidamente buscar y leer el artículo original, el de Jaylin y sus colaboradores en el Journal of Sport Science and Medicine. Ya sabes, el volumen 24 de 2025, páginas 801 a 812. Muy buena recomendación. Es que ofrece una riqueza de detalles y gráficos que, claro, no podemos replicar aquí en audio. Absolutamente. Leer la fuente original siempre aporta una profundidad adicional. Esperamos que esta inmersión en la biomecánica de la salida de natación les haya parecido interesante y reveladora. Seguro que sí. Si se disfruta con este tipo de análisis detallados aplicados al rendimiento deportivo, pues no olviden seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Así no se perderán futuras exploraciones como esta. Y como reflexión final, si te parece, volviendo a la variabilidad, Dale. me quedo pensando, ¿hasta qué punto esa mayor adaptabilidad que vemos en los élite es algo que entrenan conscientemente, usando feedback muy preciso para refinar su estilo personal y sus opciones? ¿O es más bien una cualidad que emerge de forma natural, casi sin pensarlo, como resultado de miles y miles de horas de práctica en condiciones cambiantes, una habilidad motora superior que simplemente surge? Es una pregunta interesante. ¿Cuánto es entrenamiento explícito y cuánto es maestría implícita? Exacto. Nos deja pensando sobre cómo se forja realmente la maestría en el deporte. Algo para darle vueltas.